de la tráquea, un último cartílago bastante peculiar porque por dentro encontramos el espolón traqueal, la carina traqueal que da origen justamente a cada uno de los bronquios. Hemos hablado de las diferencias que existen a nivel de los bronquios completamente diferentes, tanto el lado derecho como el lado izquierdo. El lado derecho más grueso, más cortito, la dirección, el izquierdo mucho más largo, mucho más delgado, y también la dirección. La dirección, en el caso del bronquio izquierdo, es horizontal, es lo único que tiene que ser horizontal, mientras que para el lado derecho tiene que ser vertical. Para que no se olviden de las tres diferencias de los bronquios, generalmente lo que hacemos con la mano izquierda es colocar los dedos de esta manera, entre el dedo pulgar y el dedo índice, representando al dedo pulgar el bronquio derecho y el dedo índice el bronquio izquierdo, para que no se olviden nunca, ¿no? Más vertical, más grueso, más corto, más delgado, más horizontal y más largo. Hemos hablado de las relaciones comunes que tienen los bronquios. Por delante de los bronquios vamos a encontrar, habíamos indicado más superficialmente las venas, aunque las venas están por delante y por debajo de los bronquios, mientras que las arterias están por delante pero por arriba de los bronquios. Relaciones comunes. Por detrás de los bronquios habíamos indicado que están en relación con los vasos bronquiales, están en relación con los nervios, con los vasos linfáticos. Dentro de las relaciones particulares habíamos indicado la presencia justamente de el arco de la vena ácidos, la vena cava superior, en relación con el bronquio derecho, mientras que en el bronquio izquierdo habíamos visto el callado de la aorta, principalmente, ¿no? Y lógicamente hacia atrás, el callado de la aorta pues va a dar lugar al tronco, en este caso la aorta torácica, una relación particular que tiene el nervio, o perdón, el bronquio del lado izquierdo. Y en el lado derecho vamos a encontrar ya no solamente el callado de la vena ácido, sino la vena ácidos. Además de los nervios neumogástricos, tanto derecho como izquierdo, la presencia de las pleuras, los pulmones en ambos lados correspondientes, dentro de las relaciones de los bronquios. Un poquito de las diferencias de los bronquios, ¿no? Los bronquios, a medida que van introduciéndose en el interior de los pulmones, van a ir dividiéndose varias veces. Van a ir dividiéndose hasta constituir unos sacos alveolares. Esa es la terminación en realidad de los bronquios. Pero va a pasar varios procesos, ¿no? Bronquios, los hemos llamado bronquios principales, ¿no? A los bronquios derecho e izquierdo, que tienen dos porciones de acuerdo a su trayecto, uno que está por fuera del pulmón y otro que está por dentro del pulmón, bronquios extrapulmonares y bronquios intrapulmonares. Esos bronquios principales se van a ir dividiendo de acuerdo a la segmentación que tiene el pulmón, y la primera segmentación del pulmón son los lóbulos, de modo que se van a dividir y van a constituir también los bronquios en un conducto para cada lóbulo. Entonces cada uno de ellos se va a llamar bronquios lobulares. El pulmón se va a seguir dividiendo en segmentos, entonces van a denominarse bronquios segmentarios. Cada segmento del pulmón se va a seguir dividiendo, formando los bronquios subsegmentarios. Cada bronquio subsegmentario a su vez va a irse dividiendo hasta conformar ya la terminación. Esto se llama bronquiolos. ¿Sí? Y una de las últimas ramitas de los bronquiolos son justamente los bronquiolos respiratorios. Esa es prácticamente la terminación del conducto o del árbol bronquial. A esto le sigue ya una terminación que no es más que el conducto alveolar, ya dentro de lo que vienen a ser los alveolos, el saco alveolar, donde se encuentran justamente los alvéolos pulmonares. La terminación de la vía respiratoria, entonces, es el alvéolo pulmonar. Hasta ahí tiene que llegar el aire. Entonces, el aire va a ir atravesando, ¿no? Fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios principales, bronquios segmentarios, bronquios lobulares, bronquios segmentarios, bronquios subsegmentarios,
bronquios lobulares, bronquios intraalveolares, bronquiolos respiratorios, conducto alveolar, saco alveolar y finalmente alveolo respiratorio. El camino es bastante largo. La diferencia entre los bronquiolos y los bronquios es justamente la participación del cartílago, ¿sí? En los primeros hay cartílago, aunque incompleto, pero hay cartílago. En estos ya no hay cartílago, existe simplemente la presencia de músculo liso. Y esa es la complicación, ¿no? Ya en los niños, por ejemplo, porque como no hay cartílago, entonces los bronquiolos se van a ir estrechando en ciertas patologías, o se van a llenar de líquido, o se van a llenar de pus, de infección, y dando lugar a esas complicaciones que conocemos con el nombre de neumonías, ¿no? En los niños es grave las neumonías, porque justamente el niño no puede compensar de alguna manera, ya sea a través de la respiración o a través de la posición. ¿Sí? El adulto puede de alguna manera, ¿no? Los ejercicios respiratorios, la posición del tórax, del semifolio, que después van a aprender en semiología, permiten de alguna manera respirar mejor al paciente. En cambio, en los niños es bastante complicado, ¿no? Bueno, la terminación entonces es los alveolos. Pero luego vamos a estar viendo esto, porque esto está en relación, como les decía el día de ayer, con los pulmones. Si nosotros conocemos la segmentación de los pulmones, pues el resto es sencillo, porque simplemente lo vamos a relacionar con los bronquios. Bueno, entonces un poquito de la participación, perdón, la constitución de los bronquios. Ahí estamos viendo justamente un bronquio, hasta si tiene cartílago es bronquio todavía. Si no tiene cartílago, como en este caso ya es bronquiolo, ¿sí? Ya tiene músculo liso. Y finalmente lo que estamos viendo es un saco alveolar, y microscópicamente vamos a encontrar en su interior muchos alveolos. ¿No? ¿Cuántos alveolos hay aproximadamente en los pulmones? Aproximadamente unos 300 millones de alveolos respiratorios. Lógicamente, si nosotros hacemos una espirometría en este momento, que es la capacidad pulmonar, en cada uno de nosotros es diferente, ¿no? Ya porque muchos alveolos han muerto, mucho más ahora todavía con el humo que hay alrededor nuestro, ¿no? Por las quemas que están haciendo en Oriente, pero sin embargo llega aquí. Y bueno, pues todo eso tiene partículas de carbono que se van a ir depositando justamente en nuestro interior, y eso ya no sale, ¿no? Todo lo que entra ya no sale, se queda impregnado justamente en nuestros alveolos pulmonares, y con el tiempo pues estos alveolos ya no son elásticos, son fibrosos, de modo que ya no se expanden, ¿sí? Entonces tenemos manchitas que van apareciendo con el paso del tiempo. Y si nosotros hacemos un ejercicio justamente a través de la capacidad pulmonar, hacemos una espirometría. Una espirometría consiste en hacer soplar, ¿no?, al paciente. Y bueno, hay un botellón, y dentro de ese botellón hay una especie de válvula, ¿no?, que nosotros, a medida que nosotros expiramos, entonces la válvula va bajando, va descendiendo. Eso determina justamente nuestra capacidad pulmonar, cómo están nuestros pulmones, ¿no?, a través de la espirometría. Y seguro en todos nosotros están disminuidos, y mucho más seguramente en las personas que fuman. Bueno, habíamos hablado de las relaciones de los bronquios, entonces ahora la segmentación que tienen los bronquios, que la vamos a relacionar justamente con los pulmones. Que vamos a ver justamente los pulmones. Bueno, los pulmones son órganos fibroelásticos musculares, pero son más fibroelásticos que musculares, ¿no? Musculares simplemente a nivel de su constitución anatómica, y dentro de su constitución anatómica están los bronquios, ¿no? Entonces hay presencia de músculos, pero en su árbol respiratorio. Mientras que en la del pulmón, en realidad nosotros vamos a encontrar una constitución fibroelástica. Lo ideal es que siempre sea elástica. Lo malo es que con los años va cambiando esa constitución de elástica a fibrosa. ¿Qué coloración tienen en los pulmones? Bueno, los pulmones van variando, ¿no? Un recién nacido tiene una coloración
rosada. Si no ha respirado todavía, tiene una coloración rojiza, y a medida que va pasando la edad, va cambiando a esta coloración. ¿Qué coloración es esta? Una coloración grisácea. Esta coloración es la ideal en realidad, ¿sí? Es la que deberíamos tener. Pero si nosotros observamos en este momento nuestros pulmones, tienen una coloración grisácea rosada, pero con manchas negruzcas, ¿no? Eso significa justamente la cantidad de carbono que se ha ido depositando, ¿no? Y el carbono, a medida que se va depositando, parece una especie de alquitrán, ¿no? Hay cadáveres que vamos a ver seguramente, o ya están viendo en el anfiteatro, que tienen justamente esa apariencia. Los pulmones se pueden deprimir con facilidad, ¿no? Si nosotros tocamos, estos vuelven a su posición normal, y eso se debe justamente a la elasticidad. Eso ocurre sobre todo en personas jóvenes, en personas adultas, pero si son personas que han enfermado constantemente de los pulmones, las vías respiratorias, etc., entonces ya deja de tener esa elasticidad, como decíamos hace un momento, ¿no? Bien, entonces los pulmones son elásticos, una vez que deprimimos, vuelven a su forma normal. Los pulmones contienen aire en su interior, ¿no? Que si nosotros hacemos una presión, emiten un sonido característico. A eso se llama crepitación. Parece que están rompiendo burbujitas de aire en su interior. Bueno, ¿cuánto pesan los pulmones? Bueno, los pulmones que se encuentran en la caja torácica tienen un gran tamaño. Como nosotros estamos observando, pareciera que ocupa toda la caja torácica, ¿no? Pero en realidad hemos visto que ocupan las partes laterales del mediastino, ¿sí? Está lateralmente al mediastino. Si nosotros medimos de vértice a base, mide aproximadamente unos 25 centímetros. Si medimos las bases de los pulmones, porque el pulmón tiene forma prismática triangular, y si medimos a nivel de la base de los pulmones, esto varía también. El pulmón derecho es un poquito más grande y el pulmón izquierdo es un poquito más pequeño. Aquí es de 10 centímetros y aquí es de unos 7.5 centímetros aproximadamente. Entonces hay una diferencia de tamaño y también de peso. Los pulmones tienen un peso aproximado de 1.300 gramos, de los cuales 700 son atribuidos al pulmón derecho y 600 al pulmón del lado izquierdo. Entonces hay una diferencia de tamaño, hay una diferencia de longitud, sobre todo transversal, ¿no? Longitud, no tanto. Casi los dos pulmones tienen la misma longitud. ¿Cuáles son los límites de los pulmones? Si nosotros tomamos una relación justamente en el cuerpo, y si tiene forma prismática triangular, pues la base está en relación con los rebordes costales. Y a nivel de los rebordes costales, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar el músculo diafragma. Entonces, la base la podemos relacionar justamente con los rebordes costales. Lo podemos relacionar con la columna vertebral, décima, undécima, duodécima vértebra dorsal. ¿Por qué habrá esa relación? Dependiendo, ¿no? De que si está un pulmón en expiración o si está en inspiración. Si está en inspiración, va a bajar hasta la última vértebra dorsal. Si está en expiración, va a subir hasta la décima vértebra dorsal aproximadamente. Los vértices, ¿dónde están aproximadamente ubicados en la anatomía de superficie? Bueno, los vértices están en relación con la clavícula y el del lado derecho es un poquito más superior que el lado izquierdo, y eso se debe justamente a la presencia de un órgano que está por debajo del pulmón derecho, por debajo del diafragma, que es el hígado. Parece que el hígado está empujando al pulmón derecho hacia arriba, por lo tanto el vértice del pulmón derecho queda un poquito más superior a la clavícula, aproximadamente ¿cuánto? De 2 a 3 centímetros por encima de la clavícula. En cambio, el pulmón izquierdo está en relación con la clavícula, pero simplemente está un centímetro por encima de la clavícula. En cambio, el derecho es un poquito más superior y el izquierdo es un poquito más inferior. Y eso se debe principalmente a la presencia del hígado. Si nosotros vamos quitando las costillas, el esternón, vamos a encontrar justamente estas formaciones que no son más que las arterias intercostales, no más las venas, ¿no? ¿Y qué estamos encontrando?
unas arterias bastante interesantes que son ramas de la arteria subclavia. ¿Qué arterias son estas? Son las arterias mamarias internas, las torácicas internas, ¿no? Que están ocupando justamente un espacio aquí que habíamos delimitado conjuntamente el esternón. ¿Qué espacio? La raíz. El espacio de la raíz, ¿no? Entonces, un espacio donde se encuentran justamente las arterias y también el timo o vestigios del timo. Cuando quitamos todo eso y vamos a tener los pulmones en toda su forma, en toda su dimensión. Evidentemente tiene forma prismática triangular. Esta es la base, este es el vértice, la base en relación con el diafragma, el vértice por encimita de la clavícula, tiene forma de un cono entonces, de base inferior, vértice superior. ¿Qué caras vamos a observar aquí? Esta es la cara externa o cara externo-costal. La cara que no estamos viendo está mirando justamente hacia el mediastino, es la cara interna, es la cara mediastínica del pulmón. En ambas caras vamos a encontrar unas cisuras bastante profundas que son las que estamos apreciando en este momento. En el pulmón derecho vamos a apreciar una cisura oblicua que nace justamente en la cara interna muy próxima al ilio o en el ilio pulmonar, y desde el ilio pues se va desprendiendo, ¿no? Va por el borde posterior y luego se dirige hacia la cara externa, dirigiéndose hacia la base. Pero esta cisura oblicua emite una cisura horizontal que también se dirige hacia la cara mediastínica. Estas dos cisuras entonces van a delimitar la cara externa en tres superficies más pequeñas que se denominan lóbulos. Entonces tenemos un lóbulo superior, que es anterior, un lóbulo medio, que también es anterior, y un lóbulo inferior, que es posterior. Lóbulo superior, medio e inferior. Los dos primeros anteriores y el último posterior. Esta cara externa está delimitada por dos bordes, con la cara mediastínica. Un borde anterior, delgado cortante, interrumpido justamente por la cisura horizontal, y un borde posterior, que es romo, que está en relación con los ángulos costovertebrales. La base, o cara inferior, está delimitado de la cara externa y de la cara mediastínica por la presencia del borde inferior. Y el vértice, llamado también cúpula del pulmón. Bueno, estamos observando ahora la cara externa, pero esta vez del pulmón izquierdo. No hay que olvidarnos que la base del pulmón mide aproximadamente 7.5 centímetros, es más cortita. Esta cara externa presenta una sola cisura oblicua, dividiendo el pulmón entonces en dos lóbulos, uno superior y el otro inferior. Bueno, ¿qué más tienen estas caras externas? Ya hemos visto los bordes, hemos visto las caras, bueno, no hemos visto todas las caras, nos falta la cara mediastínica, ¿no? Pero hemos identificado justamente la presencia de caras, bordes, vértice, base. ¿Qué encontramos adicionalmente en la cara externa? Bueno, la cara externa es lisa. Está en relación entonces con las costillas del esternón, de ahí el nombre de cara externo-costal o cara costal simplemente, donde vamos a encontrar las impresiones, depresiones producidas ¿por quién? Por las costillas. Entonces vamos a encontrar en la cara externa, aparte de las cisuras, impresiones costales. Lo mismo, en la cara externa del pulmón izquierdo vamos a encontrar impresiones costales. Vamos a la cara mediastínica y esto es lo que podemos observar. Una cara relativamente plana, donde encontramos una pequeña excavación. Esta excavación. Bueno, ¿qué pulmón es? Derecho, ¿no? Estamos encontrando justamente la cisura horizontal, estamos encontrando la cisura oblicua, que como habíamos indicado pareciera que nace justamente en esta depresión. ¿Qué se llama esto? Ilio pulmonar. Ilio pulmonar. Bueno,
El ilio pulmonar entonces es una depresión, evidentemente. Se encuentra en los 2/3 posteriores de la cara mediastínica del pulmón o la cara interna del pulmón, vale decir, es más posterior que anterior. Tiene una longitud aproximadamente de 5 centímetros, un ancho de 4 centímetros aproximadamente en la parte central. Y el ilio del pulmón representa la entrada y salida de diferentes órganos. Entre ellos vamos a encontrar principalmente, ¿a quién? Los bronquios, ¿no? Y aquí estamos observando justamente los bronquios. Por delante de los bronquios estamos observando esto, ¿no? Las arterias pulmonares, que habíamos indicado que son anteriores y superiores. Por delante de las arterias estamos encontrando que las venas, que habíamos indicado que son anteriores e inferiores. Y por detrás de los bronquios vamos a encontrar vasos linfáticos, nervios y los vasos bronquiales, tanto arteria como vena bronquial. Bueno, esto está representando entonces el ilio pulmonar, es el lugar por donde ingresan las arterias, o salen las venas, o ingresan los bronquios, ingresan los vasos bronquiales. Estamos encontrando a nivel del ilio, o rodeando al ilio, justamente las cisuras, ¿no? Estamos encontrando la cisura oblicua, la cisura horizontal, nuevamente la terminación de la cisura oblicua. Pero al margen de ello, estamos encontrando una impresión, una depresión, otra fosa, ¿no? Producida justamente por la presencia del pericardio. ¿Y qué está dentro del pericardio? El corazón. Entonces, esto se llama impresión cardíaca, producida justamente por el corazón, la impresión cardíaca. En esta cara interna vamos a encontrar una superficie que está por encima del ilio. Esto se llama suprailiar. Entonces, esto se llamará preiliar, esto se llamará retroiliar y esto se llamará infrailiar, en relación con el ilio, hablando de anatomía topográfica. ¿Qué está por encima del ilio? Bueno, por encima del ilio vamos a encontrar dos canales, uno anterior y el otro posterior. Y si nos fijamos bien, este posterior continúa, ¿no?, por la parte más inferior y va siguiendo. Bueno, ¿a qué se deben estos canalcitos? Bueno, estos canales tienen que ser, como el pulmón se deprime con facilidad, tienen que ser debidos a ciertos elementos con los cuales está en relación. ¿Y qué elementos son estos? ¿Qué vamos a encontrar aquí? Bueno, aquí vamos a encontrar justamente la vena cava superior. Entonces, es un canal producido por la vena cava superior. Por detrás vamos a encontrar otro canal producido por otra vena. Es la vena, el canal de la vena ácidos, que es el canal de la vena ácidos. ¿Qué ácidos? El ácidos mayor, o ácidos simplemente, ¿no? Porque la otra se llama hemiácidos o ácidos menor. Bueno, el segmento preiliar es simplemente la impresión cardíaca, lo mismo que el infrailiar, en cara mediastínica. También estamos observando la cara inferior del pulmón, la base del pulmón, ¿no? ¿Y cómo es esta cara? Es cóncava, por la presencia, la relación que tiene justamente con el músculo diafragma, que es convexo. Se está apoyando justamente sobre el diafragma y a través del diafragma se está apoyando en el hígado, en el lóbulo derecho del hígado. Bueno, eso es lo que nosotros podemos apreciar en el pulmón del lado derecho. Vamos a la izquierda, cara mediastínica. Bueno, la cara mediastínica es todo esto que estamos observando. Igual vamos a encontrar el ilio pulmonar, mucho más largo. Si en el pulmón derecho esto medía 4 centímetros, aquí se reduce a 3 centímetros, pero aumenta en su diámetro longitudinal, ¿no? Unos 6 centímetros, 6 a 7 centímetros, dice la literatura, de modo que es más largo.
las mismas estructuras, ¿no? Tenemos el bronquio, tenemos la arteria, tenemos las venas pulmonares. ¿Qué de diferente? Esto, ¿no? Había una fosa en el lado derecho, pero no era tan profunda como este lado. Aquí ya no es una impresión simplemente, sino es un verdadero lecho, de ahí el nombre, el lecho cardíaco, por la relación que tiene con el ventrículo del lado izquierdo, el vértice del corazón, ¿no? Lógicamente separados por la presencia del pericardio, separados por la presencia de su envoltura del pulmón, que no es más que la pleura. Suprailiar, ¿qué vamos a encontrar? Como estamos viendo aquí, encontramos varios elementos, varios canalcitos. El primero, tronco venoso brachiocefálico. El segundo, arteria subclavia, y arteria aorta. El de la arteria aorta es bastante largo, evidentemente, porque después de haber producido su callado, se convierte en la aorta torácica, ¿no? Entonces, bastante largo. En el lado izquierdo, la vena ácidos, y en el lado izquierdo, la arteria aorta. Entonces, retroiliar, arteria canal de la arteria aorta, que aorta torácica. Preiliar, lecho cardíaco. Y estamos observando también la base, también cóncavo, en relación con el diafragma, separados de la pleura diafragmática. Y a través de la pleura diafragmática, a través del diafragma, se va a poner en relación sucesivamente estómago, la tuberosidad mayor del estómago, y también una pequeña parte del hígado, el lóbulo izquierdo de este caso. Bueno, los bordes, ¿qué características tienen los bordes? Habíamos indicado, ¿no? El borde anterior, delgado, cortante, interrumpido por las fisuras, y aquí estamos viendo algo particular, está interrumpido justamente por el corazón. Esto se llama escotadura cardíaca. El derecho es relativamente uniforme, el izquierdo interrumpido justamente por el corazón, de ahí el nombre de escotadura cardíaca. El borde inferior es relativamente circular, separando la cara mediastínica de la cara diafragmática y de la cara externa. El borde posterior es romo, como decíamos hace un momento, es romo, y está en relación con los ángulos costovertebrales. Bueno, estamos observando justamente el árbol bronquial. Un árbol bronquial, su nombre muy adecuado justamente para compararlo con un árbol con sus tallos. Y es así como se comporta también la tráquea, los bronquios y lo que decíamos hace un momento, la división de los bronquios. Vamos a hablar justamente de esta división, pero antes de eso tenemos que hacer necesariamente una primera división topográfica del pulmón. Y la primera división topográfica, la primera segmentación que tiene el pulmón, consiste justamente en estas cisuras. La cisura oblicua, la cisura horizontal. Este es el pulmón del lado derecho. Por lo tanto, la primera segmentación del pulmón corresponde al lóbulo superior, lóbulo medio y un lóbulo inferior. Esa es la primera segmentación. En su interior, porque no existen ya otros surcos superficiales, en su interior ha ocurrido la división de la misma manera de los bronquios. Vale decir, los bronquios se han dividido en tres bronquios un poquito más delgados, que reciben el nombre de bronquios lobulares. Entonces, uno de ellos se va a llamar bronquio lobular superior, el otro se llamará bronquio lobular medio y el otro se llamará bronquio lobular inferior. Cada uno de esos bronquios lobulares se va a dividir en bronquios segmentarios, conductos un poquito más delgados. Y cada uno de esos bronquios segmentarios se va a dirigir hacia una parte de cada lóbulo. Hacia una parte de cada lóbulo. Y aquí están pintaditos de color
cada uno de esos segmentos. Resulta que el bronquio lobular superior se divide en 3 bronquios segmentarios. 3 bronquios segmentarios. Uno de esos bronquios segmentarios es apical. El otro es ventral y el otro es dorsal. 3 bronquios lobulares, o perdón, 3 bronquios segmentarios. Ya no son lobulares, ¿no? Los bronquios lobulares son 3, lobular superior, medio y inferior. Ahora estamos viendo los bronquios segmentarios, apical, ventral, dorsal. El bronquio lobular medio se ha dividido o se divide en 2 bronquios segmentarios. Y aquí los estamos viendo, aunque uno de ellos partecita. Bronquio medial y lateral. Y el bronquio lobular inferior se ha dividido en bronquios segmentarios. ¿Cuántos estamos encontrando aquí? 1, 2, 3, 4. Uno no lo estamos viendo, ¿no? Porque son 5 bronquios segmentarios. Bueno, y estos bronquios segmentarios, relativamente sencillos, uno de ellos es superior y los otros son basales. ¿Sí? Basales. Uno es superior y los otros son basales. Este es el superior. Y estos otros son basales. Y reciben el nombre de basal ventral, basal dorsal, basal lateral y basal medial. ¿Hasta ahí estamos? Bien, vamos al pulmón del lado izquierdo. Bueno, el pulmón del lado izquierdo tiene una cisura, habíamos visto, ¿no? Por lo tanto, la cisura ha dividido el pulmón izquierdo en 2 lóbulos, uno superior y otro inferior simplemente. Por lo tanto, el bronquio principal del lado izquierdo, ¿en cuántos bronquios lobulares se divide? De la misma manera, se va a dividir en 2 bronquios lobulares. Uno será superior y el otro será inferior. El superior, a su vez, se divide en 2 bronquios. Uno de ellos va hacia arriba y el otro va un poquito hacia abajo. El superior se llama del culmen y el inferior se llama lingular. Lingular. Bueno, el superior, el del culmen, se va a dividir a su vez en 3 bronquios segmentarios. En 3 bronquios segmentarios que tienen la misma disposición. Vale decir, uno es apical, el otro es ventral y el otro es dorsal. Entonces, el del culmen se divide en 3 bronquios, está bien, 3 bronquios segmentarios, produciendo la segmentación del pulmón en 3 lóbulos segmentarios, uno apical, uno ventral y otro dorsal. El lingular, ¿en qué se divide el lingular? Simplemente en 2: lingular superior y lingular inferior. Entonces, ¿cuántos segmentos encontramos en el lóbulo superior? 5. Y el lóbulo inferior tiene la misma división que el del lado derecho. Algunos autores dicen que hay 2 bronquios que se unen y solamente, por lo tanto, hay 4 segmentos en el pulmón izquierdo. Pero si revisamos Rubier, revisamos Cantarrier, en realidad siguen manteniendo los 5 bronquios segmentarios, por lo tanto también va a haber 5 lóbulos segmentarios, ¿no? De la misma manera, uno superior, los otros son basales.
basal ventral, basal dorsal, basal medial, basal lateral. ¿Okay? Bueno, esa es la división, esa es la la segunda segmentación, porque la primera segmentación producida por la cisura en lóbulos. La segunda segmentación en segmentos, ¿no? Segmentos. Y luego existe otra división que ya vienen a ser los subsegmentos, ¿sí? Luego de los subsegmentos van a seguir el bronquio dividiéndose en bronquios supralobuliares, bronquios intralobuliares y luego ya van a conformar los bronquiolos, ¿sí? Bronquiolos. La terminación de los bronquiolos es justamente el bronquiolo terminal, conducto terminal, saco alveolar hasta llegar al alveolo respiratorio. ¿Sí? Bueno, segmentación. Vamos a quedar.